Volvemos a la Casa Real Británica para hablar de uno de los temas que, bueno, pues han despertado bastante misterio y nos referimos a Kate Middleton, pero en concreto a su entorno, al tema de su padre que, bueno, pues ha pasado por el hospital. La última vez que lo vimos fue en los Ascot, en las carreras de caballos, y bueno, ya ahí comentamos que, bueno, pues al padre se le veía mayor, se le veía envejecido, no se le veía como otras veces. Kate Middleton tiene una buena relación tanto con Carol como con Michael. La prensa británica, en un alarde que yo creo que es un poco de mal gusto, bueno, el típico agravio comparativo, se refiere a los suegros de William como los más presentables de las monarquías europeas. Menudo calificativo. Dice, y son respetados por la familia real británica. No sé yo si ya por el pueblo, porque con todo este asunto de Kate Middleton también han salido escándalos en este sentido que apuntaban a una ruina económica de su empresa y, bueno, de dónde sacaba un poco el patrimonio los Middleton. Bueno, pues Michael... dice, al contrario de lo que ocurriera con el padre de Meghan Markle, que ni siquiera fue invitado a la boda de su hija, sí jugó un importante papel en el enlace de William y Kate en la boda, donde desempeñó con absoluta corrección y elegancia el papel de padrino. Él siempre ha mantenido, digamos, un perfil un poquito más bajo que su madre, que ha sido como la más polémica dentro de esto. Recordemos que, bueno, en la prensa británica y también en la serie de The Crown se pone un poco a la madre pues como una persona que iba persiguiendo que su hija se convirtiese en la princesa, en la mujer de William y en la futura reina de Inglaterra. Bueno, pues este señor, a ver, ya tiene su edad, nació en 1949 y bueno, tiene estudios universitarios, trabajó en British Airways, donde conoció a Carol Goldsmith, la madre de Kate. En 1980 deciden casarse, crean una familia y desde el comienzo de su matrimonio pues forman un equipo, al punto de que tienen una idea emprendedora muy buena para la época. La pusieron en práctica y era una empresa de artículos para fiestas de venta online que bajo el nombre de Party Pieces triunfó en Reino Unido. Gracias a esa empresa pues pudieron dar una buena educación a sus tres hijos, Kate, Pippa y James. Hay un poco de controversia con esto porque yo realmente hay veces que veo que en Reino Unido la llaman Pippa y hay otras veces que oigo aquí en canales de YouTube de Reino Unido que la llaman Paipa, pero bueno, pues Michael y Carol siempre es verdad que se han mantenido con una cierta discreción, no así el hermano de Carol, el tío de Kate que entró al Gran Hermano británico. Pero bueno, en este sentido se nos había vendido, bueno, pues que habían sido un puntal importante dentro de la enfermedad. Siempre nos preguntábamos, porque siempre nombraban a Carol Middleton, pero no nombraban a su padre. Bueno, pues ahora que se ha sabido todo el tema de Kate Middleton, la operación que tuvo en enero de este año, la posterior confesión del cáncer, del que ha sido tratada con quimioterapia preventiva, pues no ha podido contar durante su enfermedad con el apoyo de su padre. Michael Middleton no pudo estar a su lado porque, y esto lo revela la nueva biografía Catherine de Princess of Wales, escrita por Robert Jobson, aluden a un problema de salud que afectó a Kate Middleton y que hasta ahora no se había dado a conocer, y es que el padre también se sometió a una cirugía hace unos meses, lo que le impidió estar al lado de su hija tal y como habría deseado. No se ha revelado el motivo, es verdad que se apunta que podía ser, en esto de los rumores, pues una operación de riñón o incluso una operación relacionada con el cerebro. En el libro se alude, el libro por cierto que está como, o sea, el Robert Jobson pertenece un poco a la Royal Rota, o sea que está de alguna manera vinculado a la familia real británica o por lo menos cuenta con sus permisos, ¿no? Y llama la atención, bueno, pues que haga público este dato tan privado. Bueno,
dicen que el príncipe William, respaldado por la niñera española y el equipo médico, la niñera española que por cierto no sé si está de vacaciones, pero dicen que le han dado vía libre. No sé si exactamente son vacaciones o un despido, pero es que no, la prensa británica es muy críptica respecto a esto. Bueno, que el príncipe William confiaba en el apoyo de Carol y Michael, los padres de Kate. Sin embargo, Michael también enfrentó problemas de salud, recuperándose de una operación, por lo que finalmente fueron los hermanos de Kate, Pippa y James, quienes se encargaron de apoyar a la princesa de Gales. Dicen, y que no se ha revelado en la biografía de Kate Middleton, la razón por la cual Michael Middleton tuvo que ser operado. Los rumores que hay en redes sociales, pues ya os digo que apuntan a un problema en el riñón o un problema en el cerebro. Bueno, tema sensible, especialmente este segundo, porque es verdad que cuando vimos a este señor en los Ascot, se le veía un poco como con la mirada perdida y demás. Yo no hice mayor comentario porque digo, bueno, entiendo que es una persona mayor, que todo el mundo envejece, pero sí me llamó la atención, ¿no? Parece que está ahí un poco Carol Middleton, un poco de matriarca, pues eso, haciéndose fuerte ante la adversidad. Y bueno, pues era un problema que se unió a la enfermedad de Kate, un momento delicado. Aparece un 2024 totalmente maldito, también la enfermedad de Carlos III. Y bueno, pues esto es un poco lo que desvela este libro. Como digo, pues a ver, es que claro, es que yo creo que va a ser muy difícil recuperarse, a pesar de que están llevando ahora ciertas estrategias por parte de Kensington Palace para ser más transparentes con todo lo que está pasando Kate Middleton, pero claro, ha arrastrado una oleada de noticias que prácticamente pues han recogido los últimos 15 años e incluso más. Han salido exnovias de William, han salido exnovios de Kate, han salido la supuesta amante Rose Hambury, el tema de las enfermedades, creo que se ha dicho absolutamente de todo. Y claro, en todo esto sí es verdad que algunos temas han pasado medio desapercibidos. Aquí yo creo que ya hicimos un poco mención, que la prensa británica siempre decía, la madre está pendiente de Kate, la madre, y todos decíamos, ¿y el padre? ¿Dónde está el padre? Bueno, pues ahora sabemos un poco más esto, pero como digo, seguimos un poco ante un velo oscuro de misterio con toda la situación de salud que está pasando la Casa Real Británica. Yo insisto, no deja de ser significativo que un libro escrito por uno de los periodistas de la Royal Rota se le haya dado autorización para publicar esto y para que sigan las especulaciones, porque era una cosa que yo creo que se podía haber mantenido en secreto y ya está. La prensa británica ha omitido totalmente el tema de la ruina de la empresa esta de artículos de fiesta online. Recordemos que entró en concurso de acreedores, tenían una buena deuda. Había gente que se preguntaba si Kate les había ayudado económicamente de alguna manera para hacer frente a todo eso. Y como vemos, bueno, pues ahora mismo el señor no sabemos dónde está. Sí es verdad que no son royals per se, son familia de Kate Middleton en este sentido. Y bueno, yo ya digo que las apariciones de este señor en este año 2024, yo cuento la de Ascot y alguna otra más, porque aquí incluso recuperamos imágenes donde salía la madre de Kate y el padre como en una especie de caminata junto a Rose Hambury, y nos llamó la atención, pero esas no eran de este año. Así que bueno, pues hasta aquí la información. Es un dato más que nos deja un poco fríos. Vamos a ver un poco qué es lo que pasa. Mientras tanto, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.